Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos. Les voy a leer la oración que oró Jesucristo. Nos la dio esta mañana ahí en el discipulado y le doy gracias a Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Aleluya, Dios es fiel, hermanos, es Cristo en nosotros, cada uno de nosotros. Esta oración tenemos que hacerla nuestra, porque nosotros llevamos a Jesucristo. Okay. Gracias. Bueno, hermanos, bien agradecidos con Dios que me concede, ¿verdad? A compartir este día. Siempre es una bendición muy grande y es una responsabilidad muy grande también para nosotros los siervos de Dios. Gracias, Gerardo, gracias. Porque primeramente lo escuchamos, lo vivimos nosotros y sabemos que va a ser de gran bendición a cada uno de los que estamos aquí. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia hermosa, esta iglesia que viene y busca, que le decimos al Señor, queremos más de ti. Esta palabra ya la he compartido, no me acuerdo hace cuánto, si fue hace 2 años o el año pasado, no me acuerdo, pero ya se las he compartido, no sé si se acuerdan de él, pero es la historia del burrito. El título de la palabra este día es Valentía y Obediencia, la enseñanza del burrito. Y fíjese que en los 3 evangelios se habla del burrito, tiene diferentes traducciones, ¿verdad? A mí me gusta mejor hablar del burrito. Y cómo me trae, ¿verdad?, memoria los burritos allá de la Escondida, Nuevo León. Cuando estábamos chiquitos, papá nos llevaba allá a la Escondida y nosotros nos encantaba montar caballos y cuando no había caballos, pues nos montaban un burrito, pero ¡ay, cómo se batallaba con el burrito! Pero doy gracias a Dios porque Él nos va a dar palabra de vida en esta mañana. Quiero que me acompañen a Lucas 19. Como saben, este día se celebra el Día de Ramos, ¿verdad? Esa entrada triunfal de Jesucristo montado en un burrito. Y es hermoso, ¿verdad? Y vamos a ver cómo Dios puso todo en ese orden divino. Vamos a Lucas 19. Estamos en el 28, 19, 28. Dice la palabra de Dios, dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se le llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátalo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatéis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita.
Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo escuchado sus mantos sobre el pollino, echados sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Aleluya, gloria al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Y pues pedirle al Señor, ¿verdad? Que Él nos dé esa sabiduría de comprender esos tesoros escondidos que hay en la palabra, que Dios dejó para cada uno de nosotros. Esa última semana, era la última semana cuando Él entró a Jerusalén, era la semana antes de su crucifixión. Él entraba allí porque Él iba a ser crucificado. Y Él, todo tiene un propósito, ¿verdad? Todo en la palabra de Dios tiene su propósito. Y tenemos que estar abiertos, nuestro corazón, para recibir esos tesoros escondidos ahí. Y él experimentaba algo que le pesaba, ¿verdad? Porque sabía lo que iba a atravesar. Sabía lo que iba a atravesar. Y es hermoso porque Él era completamente Dios y completamente hombre, así como nosotros, carne y sangre. Y yo le doy gracias a Dios porque al ver, ahorita vamos a seguir con la historia, pero así nos pasa a nosotros. Hay veces en nuestras vidas que hay cosas con las cuales la carne batalla. Nos sentimos pesados, sentimos una carga y a veces no quisiéramos llegar, no quisiéramos ir a esas cosas que tenemos que, a dónde ir, ¿verdad? La carne no nos permite. Pero qué hermoso, porque Dios, por eso mismo, Él escogió ser carne y sangre. Él no tenía que haber escogido eso, porque era Dios, era el Hijo de Dios. Pero Él escogió sentir lo que nosotros sentíamos, vivir lo que nosotros vivíamos en la carne. Y doy gracias a Dios porque cada uno de nosotros seguimos en esa seguridad y nuestro Señor Jesucristo no se desvió, a pesar que le cargaba en su espíritu lo que iba a atravesar, ese sufrimiento que iba a tener que pasar. Acuérdense en Getsemaní, cuando Él estaba sudando esas lágrimas de sangre, porque él experimentaba todo, Él sentía en su espíritu el sufrimiento que iba a pasar. Pero Él lo hizo en rescate nuestro. Gracias, Señor. Así es que Él llega a Jerusalén en una entrada triunfal. Él entró montado en ese burro y Él entró para terminar lo que había empezado. Él vino a la tierra para preparar el camino. Pero esa semana entraba en Jerusalén, en esa entrada triunfal para prepararse para la crucifixión. Empezaba ese día.
ese domingo de Ramos. Le damos gracias a Dios que servimos a Jesús, porque Él todo lo que empieza lo termina, hermanos. Y nosotros lo vimos bien claro en esta palabra, como Él, aún atravesando ese sufrimiento, Él tomó ese paso de ser crucificados por cada uno de nosotros. Y una de las cosas que nos dice en Juan 4:34, dice Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es lo que dice la palabra de Dios. Él sabía perfectamente lo que Él tenía que hacer, a lo que fue mandado, y Él fue obediente. Y en esta entrada triunfal, como nos dice ahí, ¿verdad? Todos, juntamente con los discípulos, se gozaron, se regocijaron, alababan, decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Le levantaban esas palmas y ponían sus mantos, ¿verdad? Al pasar el burrito, como que era algo divino lo que estaba pasando en ese lugar. Ellos sentían ese gozo, ellos sentían esa alegría, ¿verdad? Tenían una fe, como que algo se había empezado a mover ahí en los espíritus de cada uno de ellos. Sentían a Dios con nosotros. Ahí estaba el Dios vivo y todopoderoso, que se preparaba para dar su vida en rescate de cada uno de los que estaban ahí. Y eso nos hace reflexionar, ¿verdad? Como cuando estamos aquí en la iglesia, que nos gozamos cuando hay alguien que conoce a Jesucristo por primera vez y le acepta como Señor y Salvador de su vida. Hay una emoción, hay un regocijo aquí en la iglesia, y nosotros somos partidarios de eso. Nosotros, juntamente con esa persona que ha tomado ese paso de aceptar a Jesucristo, como nosotros lo hemos hecho, nos gozamos porque sabemos lo que le espera. Esa vida en paz, en vida en gozo, vida en esa seguridad de un Dios vivo y todopoderoso que está atento a cada súplica y cada necesidad. Y damos gracias a Dios porque eso es un reflejo de lo que Dios vino a hacer, a dar vida al que estaba muerto. Bendito sea el Señor. Dios conoce, hermanos, la batalla que a veces nosotros también atravesamos, y por eso es tan importante estar conscientes de esa valentía y esa obediencia que Dios nos pide siempre. Quería compartirles el símbolo de las palmas. El símbolo es victoria, triunfo, paz y vida eterna. Eso es lo que significa. Y era lo que ellos le estaban poniendo delante de Él. Ahora quiero que vayamos a Juan 12:12, por favor. Juan 12:12. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel.
Y el 17 nos dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho señal. Mucha de la gente que estaba allí, ellos habían visto ese milagro que hizo, que resucitó a Lázaro de la muerte. Ya, y estaban ahí, entonces ellos tenían que venir a ver, ¿verdad? Esa persona, a Jesucristo que había levantado a ese hombre de la muerte. Entonces ahí estaban y ellos empezaron, era como si ellos vinieron y allí Jesucristo, él sentía esa carga, como les decía, a él yendo, acercándose a la crucifixión, pero en ese momento, cuando la gente lo estaba alabando, estaba regocijándose, gritando, Hosana, Hosana, allí como que el enemigo metió eso en su mente, ¿verdad? De Jesucristo, como ya él les decía a la gente que estaba ahí alrededor, ya reconoces quién soy yo, ya lo saben, ellos ya habían visto que Jesucristo había sanado al que no podía ver, a los ciegos, él oraba y sanaba a los enfermos, hubo sanidades, pero era la primera vez que ellos habían visto que alguien resucitara a un hombre de la muerte. Y qué hermoso, ¿verdad? Que ellos reconocieron y querían ser parte de eso, pero al mismo tiempo el enemigo anda ahí, ¿verdad? Poniendo, Jesús, ya no tienes que ir a la cruz, ya no tienes que ir todo ese camino, ya vemos, ya entendemos, ya reconocemos que tú has resucitado a un hombre de la muerte, tú lo resucitaste. Pero él tenía un plan que él quería obedecer de su padre. Así es que no se desvió, él siguió adelante, aunque la carne, como les digo, nosotros también pasamos por tiempos así. A veces hacemos cosas o hay alabanza, ¿verdad? De los hombres, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que seguir el curso que Dios ha preparado para nosotros. A veces pasamos por tribulaciones, por pruebas, por cargas que tenemos que pasar, ir a donde no queremos ir, hacer cosas quizás que no quisiéramos hacer, ¿verdad? Pero Dios nos da ese poder a través de su muerte en la cruz del Calvario. Él nos ha dado, Él preparó el camino para que todo lo pudiéramos nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la palabra de Dios, y Él cumplió ese propósito que tenía para cada uno de nosotros, porque Él nos ama indescriptiblemente. O sea, no se puede describir ese amor que Él tuvo cuando Él dio su vida, y lo tiene, y cada día, entre más estamos ahí, nosotros experimentamos cada día más y más de su amor. Amén. Ellos vieron, esa gente vieron que ellos sentían y veían, experimentaban que era mucho más de lo que ellos habían visto. Se sentía esa presencia, Dios con nosotros, se sentía, ellos lo experimentaban. Y a la misma vez decían, Jesucristo pasaba por su mente y le decían, has levantado un hombre de la muerte y no habrá dolor, no tienes que ir a la cruz, no tienes que pasar y todo ese camino, ya lo creemos, ya lo hemos visto, ya lo experimentamos, lo hemos visto con nuestros propios ojos. No tienes que ir, Jesús, a la cruz, ya lo vimos, pero el Señor sabía que si Él no moría en la cruz por nosotros, nosotros íbamos a batallar.
En la carne íbamos a batallar. Quizás un día íbamos a estar acá, como hemos hablado, a veces sientes que estás arriba de la montaña y a veces estás abajo en el valle, ¿verdad? Y va a haber días así en nuestra vida. Y Jesucristo sabía que Él había ese alboroto, ese gozo y todo, pero sabía que si Él no hacía lo que Él tenía que hacer, a lo mejor ese día sí sentían al Señor, sentían la presencia, pero el siguiente día el enemigo iba a venir a dividirlos, a atormentarlos, ¿verdad? Nuevamente, como nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor que nosotros aceptamos a Jesucristo y nosotros sabemos que en cada situación, cada cosa que tenemos que atravesar, Él estará con nosotros siempre. Ya sea que estemos en la montaña o que estemos en el valle, pero Él estaría con nosotros siempre. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Ellos tenían que aceptar realmente a ese Salvador glorioso, ese Salvador lleno de amor. Y Jesús lo sabía. Pero Él no paró allí. Él sabía que tenía que ser obediente hasta la cruz. Y fue a la cruz por la humanidad, para que no atormentara el diablo, ¿verdad? A la humanidad, porque nos ama tanto. El Padre necesitaba de su obediencia para reconciliarse con el hombre a través de Jesucristo. Gracias, Señor. Cada uno de nosotros debemos de estar agradecidos por lo que Él hizo, por cada uno de nosotros. Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Él venció al enemigo, Él venció esas ataduras y todo lo que se levantaba contra nosotros. Y Él fue vencido, hermanos. Él fue vencido en esa cruz. Cuando Jesucristo fue a la cruz, Él venció al enemigo, su poder. Ya Él fue tirado al fuego, ¿verdad? Él ya no tiene parte en nosotros. Él es un mentiroso y es un engañador, pero Él ya no es el Dios de este mundo. Nosotros tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador, y por eso nosotros tenemos que ir a que la gente conozca, traerlos a la vida que Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar bien seguros de que nosotros solo tenemos que clamar a Él y nosotros haremos su voluntad. Vamos a Hebreos 10, 9 y 10, por favor, hermanos. El que lo tenga, si lo puede leer, por favor. 10, 9 y 10. Amén. Ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Qué bendición. Y como nosotros hemos conocido y hemos aceptado esa salvación gloriosa en esa cruz del Calvario, nosotros caminamos en esa certeza que nosotros seremos libres aún en esas pruebas. Va a haber cosas difíciles en nuestra vida y yo sé que al igual que yo, ustedes lo han experimentado, pero porque sabemos que Jesucristo está con nosotros todos los días de nuestra vida. Gloria al Señor. Y solo tenemos que caminar nosotros en esa voluntad de Dios, en esa obediencia total. Y la única manera que nosotros podemos hacer eso es a través de clamar a Jesucristo, para que Él pueda llevarnos a donde no queremos ir y hacer las cosas que a veces esta carne no quiere hacer. Amén.
Así como Él lo hizo, ser obediente hasta la muerte de cruz, así nosotros tenemos que creerlo con todo nuestro corazón y ser obedientes. Tenemos que ser seguidores de Jesús. No solamente hablar de Jesús o predicar de Jesús, tenemos que ser sus seguidores. ¿Y cómo vamos a imitar el seguir a Jesucristo? Es hacer lo que Él hizo, en esa obediencia, en esa seguridad que su Padre escuchaba cuando eran esos tiempos de necesidad, esos tiempos difíciles. Nosotros también tenemos que ser esos seguidores fieles, buscar maneras donde podamos seguir sirviéndole con todo nuestro corazón. ¿Cómo? Llevando este mensaje donde quiera que vayamos, que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y que Él puede cambiar tu vida, puede cambiar esas circunstancias que tú estás viviendo. Amén. Él pagó el precio, hermanos, y nosotros estamos convencidos, y yo sé que cada uno de nosotros tenemos un antes y un después. Amén. Bueno, ahora, después de compartirles eso, vamos a ver lo del burrito, la lección del burrito. El burrito es un retrato de la voluntad humana, dominado por la carne. Amén. ¿Quién ha visto burritos? ¿Quién ha visto cómo actúan, cómo las cosas que hacen? Ok, gloria a Dios. Me acuerdo que cuando yo íbamos allá a la escondida, que papá nos llevaba, al no haber más, nos subíamos a un burrito, pero no se comparaba al caballo. El burrito era más, se levantaba y tiraba así para atrás las piernas. Él no tenía gracia, si saben de lo que hablo. mordía a la gente. Y hubo una vez que estaba yo y una prima, estábamos las dos en ese burrito. Pues nomás tuvo oportunidad, no estando con el dueño del burrito, y empezó a correr bien recio y no se paraba en los árboles donde estaban las branches, las ramas. Y no, hombre, pasamos por una rama y nos fuimos, las dos caímos y el burrito siguió hasta donde él vivía, donde le daban de comer, ¿verdad? Esa terquedad. Así es que todos los burritos son tercos, ¿verdad? Ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer, ¿verdad? Son engañosos, ¿verdad? No puedes confiar en ellos y hacen lo que quieren hacer, no tienen gracia. Ellos también son muy, no, ¿cómo se dice la palabra? Cuando les haces algo tú, se van a acordar de eso que les hiciste. Sí, vengativos y rencorosos, o sea, saben lo que pasó y por eso no se van a acercar. Así es que ese es el retrato, hermanos. Y yo sé que todos, al igual que yo, hemos tenido algo, ¿verdad? De esa terquedad, ¿verdad? En nuestra vida que a veces se opone a recibir, ¿verdad? Ese camino que Jesucristo tiene para nosotros. Así es que es hermoso de ver y visualizar, ¿verdad? Esa humildad que Jesucristo tuvo, ¿verdad? Esa humildad de mente, ¿verdad? Que Él podía haber entrado en un caballo así bien, así como los Budweiser, ¿verdad? Caballos que tan grandotes y bien bonitos y todo. Podía haber entrado en un caballo de guerra, ¿verdad? Pero no, Él no escogió un burrito. Y nosotros tenemos que estar seguros, ¿verdad? De que Él nos está hablando, porque sabe cómo es la carne humana, ¿verdad? La terquedad, ¿verdad? El temor que tenemos de cosas nuevas que Dios tiene para nosotros y a veces no tomamos los pasos de fe que necesitamos tener. Pero qué hermoso Jesucristo, ¿verdad? Que escogió un burrito para reflejarnos, ¿verdad? Porque yo sería la primera en decir, pues yo llegué a los pies de Cristo así como ese burrito, ¿verdad? Temeroso, terco, ¿verdad? Pero Él entró, como nos dice, ¿verdad? Ahí en Lucas 19, ese burrito nadie le había
montado, era la primera vez, mucho más, y hacían de imaginar lo que tuvo que, pero no, Jesucristo montó y caminó con él, lo llevó hasta Jerusalén, ¿verdad? Lo amansó, ¿verdad? Lo amansó y es un reflejo tan hermoso de ese amor que Dios tiene para nosotros. ¡Qué bendición! Gloria al Señor, aleluya. Él llevó al burrito hasta esa entrada triunfal, porque el burrito no hubiera ido, ¿verdad? Si no hubiera sido por Jesucristo, que Él tomó las riendas, ¿verdad? Y lo llevó allá, lo amansó. ¿Y cuántos de nosotros, ¿verdad? Hemos estado allí, que nosotros no hubiéramos venido si alguien no nos hubiera invitado o no nos hubiera traído aquí, ¿verdad? Donde se predica el Evangelio, donde se predica a Jesucristo resucitado, un Dios vivo y todopoderoso, ¿verdad? Así, nuestra voluntad es igual, ¿verdad? Hay lugares que nosotros no queremos ir, pero Él nos pide obediencia. Él murió por nosotros, así como Él dijo del burrito, el Señor lo necesita. Le dijo a los discípulos que le dijeran al dueño, el Señor lo necesita, tiene necesidad de ese burrito. Qué hermoso que cómo se enfocó en los 4 evangelios, ¿verdad? En el burrito. Tiene, ¿verdad? Un trasfondo, ¿verdad? Un ejemplo del poder de Dios, de cuánto nos amaba y cuánto quería transformarnos y darnos vida y vida abundante. Pero así como dijo eso, así también nos dice a cada uno de nosotros, tengo necesidad de ti. Tengo necesidad de ti. Yo quiero que vengas para que yo te muestre el camino a seguir. Yo quiero llevarte a donde tú no puedes ir. Bendito sea el Señor. Como dice así nos dice a nosotros siempre, que dice que Él no quiere que nadie se pierda. Por eso nos dice cada uno de nosotros ahorita, personalmente, tengo necesidad de ti, tengo necesidad de ti. Acompáñenme a Mateo 11, 29, 30, por favor. Dice la palabra de Dios en Mateo 11, 29, 30, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas. Qué promesa tan hermosa que Él nos dice. Y yo sé que al igual que yo, ustedes vinieron en un tiempo que estaban bien desgastados. Había cosas que no podían cambiar en la carne, en lo natural, ¿verdad? No podía cambiar a menos que el Señor se apareciera, que Él estuviera ahí. Y Él nos enseña, ¿verdad? Que Él nos enseña que Él nos dará ese descanso que necesitamos. Yo le doy gracias a Dios que Dios me dio ese poder, ese tiempo en mi vida, que yo tuve que entregarle las riendas de mi corazón al Señor. Dios hizo un milagro y todos lo conocen, ¿verdad? Que
transformó, primeramente me transformó a mí cuando yo lo acepté, Señor y Salvador de mi vida. Y desde ese día yo creía con todo mi corazón que pasara lo que pasara, Él iba a estar conmigo en toda situación. Y yo le doy gracias a Dios porque mi anhelo era que mi esposo, pastor, viniera a los pies de Cristo y que estuviera conmigo, que los dos viniéramos a la iglesia, que los dos disfrutáramos de esta vida en Cristo juntos. Y yo le doy gracias a Dios porque cuando nosotros somos obedientes y somos valientes y tomamos esos pasos de fe, Dios nos llevará a la victoria. Así como Él tuvo victoria sobre la muerte en esa cruz del Calvario, damos gracias a Dios porque Él nos la dio. Y yo le doy gracias a Dios porque allí Él me fortalecía cuando yo tenía que ser obediente. Me acuerdo que la primera vez que yo tomé ese paso de estar aquí en un retiro, bueno, fue en Nuevo Laredo, ¿verdad? Pero Dios habló a mi corazón. Yo tenía temor porque yo sabía que no iba a aceptarlo muy bien el pastor, que yo me fuera al retiro, ¿verdad? Pero yo sabía que si yo no lo hacía, yo no iba a poder seguir adelante. O sea, no iba a poder vivir la vida que Dios me había prometido hacer. Y me acuerdo que Él me habló bien directamente, y yo sé que han escuchado este testimonio, y a través de una meditación que tenía en un cuadro, y que dice que el temor nunca aconseje tus acciones, recuerda que todo empieza a surgir con el deseo de lograrlo. Y yo era mi anhelo más grande, lograr que hubiera un cambio, porque yo ya no podía vivir de esa manera. Yo ya no le hallaba a la vida, ¿verdad? Ningún propósito, ¿verdad? Porque yo sentía que eso no iba a cambiar, y yo trataba, pero no cambiaba. Yo sentía desamor, yo sentía que no me comprendía, yo sentía que no tenía esa misericordia por mí, y yo necesitaba algo nuevo. Y como todos saben, un día Dios habló al corazón de pastor, y íbamos rumbo a Zapata, y Dios habló a su corazón que me preguntara a mí. Lo habíamos hecho tantas veces, ¿verdad? Ese viaje de Laredo a Zapata, pero ese día Dios apareció ahí. Y le doy gracias a Dios porque me dice el pastor: ¿y dónde te ves tú en 10 años de aquí? ¿Dónde te ves tú? Nomás me dijo eso, hermanos, y se me salieron mis lágrimas. Se me salieron mis lágrimas, porque Él sabía, Dios sabía, ¿verdad? Que en mi corazón había que yo quería servirle con todo mi corazón. Y yo sabía que si no venía pastor conmigo, iba a ser muy difícil, no iba a poder hacer las cosas que yo quería hacer para el Señor. Pero Dios conocía mi corazón, y desde que yo lo había aceptado hacía unos años para acá, yo seguía confiando en el Señor, orando por Él, ¿verdad? Ahí donde Él estaba dormido en la noche, yo le pedía que le pusiera sabiduría en su corazón, que Él reconociera, ¿verdad?, la necesidad de un Salvador, de darle el primer lugar en nuestras vidas, adorarle y glorificarle, gozarnos en su presencia. Y Dios lo hizo, hermanos, porque en ese momento Dios le reveló cosas maravillosas a pastor. Él se veía solo, él experimentó, él les ha compartido, ¿verdad?, cómo se sentía muy frío, un lugar muy frío, muy solo, ¿verdad? Él inclusive vio a través de esa ventanita que yo estaba aquí en el púlpito compartiéndoles, ¿verdad? Y él se veía ya solo, lejos de mí, ¿verdad? Entonces, qué hermoso, porque Dios empezó la obra en él en ese día. Así es que yo me aferré desde ese momento y sabía que ya la obra había empezado. Y bendito sea el Señor, porque así tenemos tiempos en nuestras vidas. Pero si dejamos que Dios guíe y dirija todo lo que nosotros tenemos que hacer para llegar a lo que nosotros anhelamos, nuestro corazón, que es primeramente Jesucristo en nosotros, y todo lo demás vendrá en nuestras vidas, porque Él nos instruye, nos enseña, ve por aquí, ve por allá,
yo te doy la fortaleza. La palabra de Dios te convence. Si antes yo la leía, yo no la entendía, no la hacía mía, pero ahora te habla personalmente. Y yo hacía lo que me decía la palabra, que no se ponga el enojo sobre ti, que no se ponga el sol bajo tu enojo, dice la palabra de Dios. Y yo no había hecho eso, yo no era obediente a Dios en aquel tiempo. No nos hablábamos por 4 o 5 días a veces cuando nos enojábamos, ¿verdad? Pero Dios me mostró que era a través de esa mansedumbre, a través de ese amor incondicional que solamente Jesucristo puede dar. Y ahí empezó todo. Y era un gozo en mí, ¿verdad? El poder servirle al Señor, poder seguir caminando. Y yo he visto tantas maravillas, hermanos, tantas. Todavía a veces platicamos entre las hermanas, ¿verdad? Y le digo, todavía siento que ando en las nubes, ¿verdad? Porque me decía una hermana, ¿verdad? Hace poco, dice, vemos que tú ves al pastor y lo ves con unos ojos llenos de amor, pero es nomás un asombro de todo lo que está haciendo el Señor en su vida. Es hermoso, ¿verdad? Ver la gloria de Dios en las cosas que más anhelamos. ¿Por qué? Porque es Jesucristo en nosotros. Y nosotros también llevamos este testimonio de vida donde quiera que vayamos. Amén. Pero Jesucristo nos ha prometido que Él nos va a dar, que nos da al Espíritu Santo para que podamos ser todo lo que Él nos ha llamado a ser. Dice la palabra de Dios que Él da el Espíritu Santo a los que lo obedecen, da el Espíritu Santo. Así es que tenemos que darle esa prioridad, tenemos que venir ante Él y darle el lugar que Él se merece. Él nos dio la victoria en la cruz sobre la desobediencia. ¿Quién lo cree? Amén. Y lo tenemos que poner por obra, por más que la carne lo rechace, la voluntad, el deseo de llevarte a esa entrada, a esa libertad, a esa vida triunfal que Él tiene para cada uno de nosotros. Tenemos que vencer, tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Y vencer la desobediencia. Amén. A veces hay cosas que nosotros no podemos hacer. Quizás pasa por nuestras mentes que nosotros no podemos hacer esto o lo otro, ¿verdad? Pero Él nos pide que seamos obedientes y solo pide que clamemos a Él y le pidamos esa ayuda. A veces va a haber tiempos donde vamos a decir, yo estoy dispuesto a ser hecho dispuesto. O sea, todavía no estás convencido, pero le estás diciendo a Dios, bueno, yo no puedo, Jesucristo, pero yo estoy dispuesta a que tú me des ese espíritu de estar dispuesta para recibir esa instrucción, esa ayuda que tú necesitas. Amén. Dice en el Salmo 48, hermanos, en hacer tu voluntad, Dios mío, me deleito. En hacer tu voluntad me deleito. Qué hermoso que todos lleguemos a ese punto, que sea lo que más nos deleita, lo que más trae felicidad a nuestro corazón. Porque Dios lo hace, hermanos. Dios lo hace y nos ayuda a poner todo en ese divino orden que tenemos que poner. Él pagó el precio en esa cruz. Él sufrió por nosotros, más de lo que nosotros nos podamos imaginar. No nos podemos imaginar lo que Él sufrió en esa cruz. Lo vemos, ¿verdad?, en películas, pero no nos podemos imaginar lo que Él sentía. Entonces nosotros tenemos que estar convencidos que nosotros le vamos a dar el lugar que Él se merece en nuestra vida. Y Él no se deja ganar en misericordia. Al hacerlo nosotros, Él nos va a llevar muchísimo más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, así como lo hizo conmigo. Yo lo digo con testimonio propio. Y no digan que he alcanzado todo.
sigo a la meta, ¿verdad? Poniendo a Él por sobre todas las cosas, y sé que Él seguirá, Él me seguirá manifestando y ayudándome en todos los demás anhelos que tengo en mi corazón. Y Dios los conoce, pero yo solamente creo y confío. Y cuando hay necesidad, me hinco y le lloro y le entrego eso que yo siento en mi corazón, que lo anhelaría tanto que ya llegara, pero Él tiene su tiempo, Él tiene su plan. Mientras tanto, Él no se deja ganar en misericordia. En las cosas que nosotros atravesamos, nuestra fe crece más y más, que nunca nos vamos a separar de Él, nunca vamos a querer soltarnos de la mano, de ese poder que solamente Él puede hacer en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Darle las riendas de nuestra vida y tendremos ese triunfo y ese gozo, ¿verdad? Van a llegar, hermanos, a un tiempo en sus vidas que hay un contentamiento, hay una certeza, hay una seguridad, que cada día hay una expectativa en cada uno de nosotros, que Dios va a obrar algo para bien en ese día, y que Él nos va a seguir llevando a cada uno de nosotros de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero a veces, de gloria en gloria y de victoria en victoria, vamos a atravesar una cruz en nuestra vida, ¿verdad? A veces va a ser una cruz difícil, a veces va a ser una carga que sentimos que es muy pesada para nosotros. A veces de lo que estamos atravesando lloramos, porque sentimos que no podemos. Pero Dios se agrada en un corazón que cree, que se deleita en Él, que aún en esos tiempos difíciles tú le das el lugar que Él se merece. Y quitándonos de toda cosa mala, de todo enojo, de todo lo que produce cosas que no son agradables al Señor. Pero nosotros tenemos el poder de hacerlo por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. En ese tiempo cuando yo le entregué mi vida, yo sentía sabía que estaba muerta en la carne. No sentía el deseo de vivir. Todo había empezado a ser una rutina nada más, y no había contentamiento, no había paz entre nosotros. Pero en ese momento yo le rendí las riendas, yo le di las riendas de mi corazón, y Él montó, como quien dice, así como montó en el burrito, y el burrito fue movido conforme a donde Jesucristo quería llevar al burrito, que era en la entrada de Jerusalén. Así me llevó a mí, a donde quería que yo fuera, que yo actuara, que yo dirigiera una palabra, que yo mostrara su amor, el amor de Cristo a otros. Él me fue llevando paso por paso, y aunque no fue inmediatamente el cambio, yo sabía que había visto un cambio en mi vida, y eso me motivó a seguir sembrando en la vida de pastor. Me siguió dando ese ánimo, esa expectativa de lo que Dios iba a seguir haciendo en mi vida. Y mira a dónde nos ha traído el Señor. Yo le doy gracias a Dios porque tuve tanto ejemplo hermoso, ¿verdad? En mi crianza, pero aún así, ¿verdad? A pesar de lo que mis papás me habían inculcado, yo me desvié, hubo un tiempo que me desvié. Pero el Señor tuvo misericordia de mí, y en ese momento yo le di las riendas de mi corazón, y para morir al yo. Ya no iba a existir yo, sino que era el Espíritu de Dios en mí, para mostrarme, para enseñarme, para decirme que era lo mejor para mi vida. Y Él me fue guiando, hermanos, y llegó el punto donde ya ni supe cuando Él quitó ese afán, esa pesadez en mi corazón. O sea, solo se fue retirando paso a paso, día a día, siendo fiel al Señor por el poder de esa cruz,
por ese amor que me tuvo a mí y a cada uno de ustedes en esa cruz, que nos sigue llevando paso por paso, pero Él nos lleva a otros niveles que ni nos podemos imaginar. Amén. La batalla había acabado y dice en Mateo 24:13, dice, mas el que persevera hasta el final, este será salvo. El que persevera hasta el final, este será salvo. Así es que es lo que hacemos cada día, sus hijos, nosotros, ¿verdad? Esforzándonos, ser valientes, no temer. Él está con nosotros, Él sigue perfeccionando esa obra y me deleito, ¿verdad? Estar en su presencia, me deleito en servirle con todo mi corazón, al igual que ustedes, hermanos. Llegará un tiempo que nada sino obediencia va a ser suficiente para nuestro Salvador. Él vino, es un Salvador humilde, lleno de amor, es manso, ¿verdad? Pero para Él también va a haber tiempos, Él nos tiene mucha paciencia, nos tiene mucho amor, espera Él con brazos abiertos que vengamos a Él, que clamar a Él, yo no puedo con esto, pero tú sí, ayúdame, es lo que Él quiere. Pero va a llegar un momento en Él, lo único que va a aceptar es la obediencia. Nada va a ser suficiente, nada de lo demás va a ser suficiente, sino la obediencia en tu corazón a Él. Amén. Y acuérdense, hermanos, que siempre tenemos que tener en nuestro corazón que nosotros somos seguidores de Jesucristo. No solo hablamos de Jesucristo, sino somos seguidores de Él. Cristo dice, yo soy el autor de tu vida. Yo soy el autor de tu fe. Yo empecé esta historia y yo sé la conclusión triunfal que puedo hacer en ti. Bendito y alabado seas. Nosotros vamos a aferrarnos a esa fe que Él nos ha regalado y Él nos va a seguir forjando, ¿verdad? En nosotros el carácter de Cristo. Y no nos va a poder tumbar. Lo que antes nos tumbaba, no tan fácil nos va a tumbar. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios vivo y todopoderoso, a un Salvador que nos ama mucho más de lo que nos podamos imaginar. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Acompáñenme a Hechos 5:32, hermanos. Dice la palabra de Dios, Hechos 5:32, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aleluya. Nosotros no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar en todo lo que emprendemos. Hermanos, dice, por último les comparto este pasaje que siempre estuvo bien cerca del corazón de Pastor Pepe, siempre lo declaraba y se me grabó en mi corazón. Es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, aleluya. Así es que, hermanos, yo les pido con todo mi corazón que se acuerden de la historia del burrito, ¿verdad? Nos dio el Señor ese ejemplo para que no caigamos en esa tentación de volver a lo mismo, ¿verdad? Que esa terquedad, esa duda, ese temor, sino creer completamente con nuestro corazón que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y Él nos ha dado una vida nueva.
Él pagó un precio muy alto y Él les ama con todo su corazón y Él va a seguir cumpliendo esos anhelos de su corazón en su tiempo perfecto. Pero mientras tanto, Él está forjando un carácter en nosotros para ser esa luz donde quiera que vayamos y ser ese reflejo de su amor que transformará esas vidas. Amén. ¿Quién lo recibe? Amén. Gloria a Dios. Les amo mucho, hermanos, y ahorita pasa el pastor. Dios me los bendiga y agradecidos con Dios porque Él fue todo el camino, llegó a la cruz, ¿verdad? No se desvió y nos dio esa vida abundante.